Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, un espacio donde desgranamos las noticias más jugosas y las historias que de verdad nos atrapan. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de sonrisas y momentos memorables. Hoy venimos con una bomba, pero no una de esas bombas que nos hacen saltar, sino una de esas que nos iluminan el rostro, ¿saben? Una de esas noticias que en medio de un mundo a menudo cínico, nos devuelven un poquito de fe en el amor, en las conexiones genuinas y en la perdurabilidad de los afectos. Porque sí, queridos, el mundo del espectáculo está que arde y esta vez, el nombre que resuena con fuerza en España, y que nos tiene a todos con la piel de gallina y el corazón latiendo un poquito más rápido, es el de Can Yaman. Ya saben que Can Yaman es una de esas figuras que despiertan pasiones desbordantes, tanto por su indiscutible talento para la actuación, que lo ha llevado a ser un referente en la ficción turca a nivel internacional, como por su carisma arrollador, esa chispa que emana de su personalidad y que lo ha convertido en un ídolo para millones de personas. Pero hoy, amigos míos, no vamos a detenernos en sus últimos proyectos, que siempre generan expectación, ni, seamos honestos, en sus abdominales, que sin duda son dignos de admiración y parte de su atractivo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en su vida personal, y más concretamente en una confesión que ha hecho recientemente en España, un país que parece tenerle un cariño especial, y que ha dejado a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos. Y es que cuando hablamos de Can Yaman, hay un nombre que, de forma inseparable, viene a nuestra mente, ¿verdad? Sí, estoy hablando, por supuesto, de Demet Özdemir. Así es, esa química explosiva que vimos desplegarse en pantalla, esa complicidad que parecía traspasar la pantalla chica y llegar directamente a nuestros hogares, muchos de nosotros nos preguntábamos, suspirando ante cada escena, si era simplemente actuación magistral o si había algo más profundo, algo real, detrás de esos personajes. Y parece que finalmente hemos tenido una respuesta directa y contundente del propio Can Yaman. Imaginen la escena. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, se encuentra en España, un país que ha acogido su talento con una calidez excepcional, y ante las cámaras, ante la prensa ávida de detalles, ante la mirada curiosa de sus miles de seguidores españoles, se abre y confiesa algo muy íntimo, algo que resuena con la fuerza de las verdades más sentidas. La pregunta que todos nos hacíamos, la que planeaba en el aire como un murmullo constante, la que nos mantenía en vilo durante horas de entrevistas y reportajes, ¿qué opina Can de Demet Özdemir? ¿Sigue pensando en ella como esa compañera especial que todos imaginamos, esa pieza clave que hizo que Erkenzicus fuera un fenómeno? Pues bien, la respuesta, queridos míos, ha sido un rotundo, un enfático, un inolvidable sí. Can Yaman, sin pelos en la lengua y con esa honestidad que tanto admiramos en él, ha asegurado que Demet Özdemir es, y cito textualmente sus palabras, porque son importantes, porque tienen un peso específico, muy especial para él. Imaginen el revuelo que esto ha causado. No es una frase cualquiera, no es un simple reconocimiento a una buena amiga, ni un elogio genérico a una gran compañera de trabajo. Es un muy especial. Y esa mayúscula que me he permitido añadir a muy no es un capricho, sino un intento de reflejar la intensidad, la profundidad y el calado de sus palabras. Para un hombre como Can Yaman, que vive bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación, que tiene a miles, a millones de fans pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada declaración, de cada gesto, decir algo así públicamente en un momento tan mediático, tiene un peso enorme. No es algo que se suelte a la ligera, no es un comentario casual. Es una declaración de principios afectivos, una pincelada íntima que nos permite vislumbrar una parte de su mundo interior. Y esto, amigos míos, va mucho más allá del simple recuerdo de una relación laboral exitosa o de un amor de pantalla que cautivó a millones. Cuando alguien confiesa que otra persona es muy especial para ti, no está hablando solo de admiración profesional o de un buen recuerdo. Está abriendo una puerta a un universo de sentimientos, de recuerdos imborrables, de vivencias compartidas que van mucho más allá de los guiones, de las cámaras y de los focos. Demet Özdemir no es solo la encantadora protagonista de Erkenzicus, la serie que los catapultó a la fama juntos y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca y por extensión del mundo. Es, según las propias palabras de Can, alguien que ha dejado una marca imborrable en su vida, alguien que ocupa un lugar significativo en su memoria afectiva. Pensemos por un momento en todo lo que compartieron. Las largas y agotadoras horas de rodaje, la intensa
idea de dar vida a personajes que se enamoraban perdidamente, la presión de ser las estrellas de un fenómeno mundial que paralizaba a millones de espectadores, la adrenalina de cada escena romántica, las risas compartidas en los descansos, las confidencias, las anécdotas detrás de cámaras. Esos momentos de intimidad que solo comparten quienes viven intensamente una experiencia similar. Todo eso, queridos míos, crea vínculos muy profundos, lazos que, una vez tejidos, son difíciles de deshacer. Y para que Can Yaman en España, en un momento tan expuesto y mediático, decida resaltar esa conexión, es porque realmente significa algo para él, algo que trasciende el tiempo y la distancia. Es fascinante cómo estos actores turcos, y en particular Can y Demet, tienen esa capacidad innata de generar una conexión tan fuerte con su público. Y ellos, juntos, fueron la cúspide de esa conexión. La química entre ellos era palpable, eléctrica, algo que pocas veces vemos en la televisión y que, cuando ocurre, se convierte en magia pura. No era solo que actuaran bien sus escenas de amor, se les veía disfrutar, se les veía cómplices, se les veía una sintonía que iba más allá de la interpretación. Y eso, queridos espectadores, eso se transmite directamente a nuestras pantallas, a nuestros hogares y, sobre todo, a nuestros corazones, haciendo que nos creamos esa historia de amor como si fuera la nuestra. Ahora, la gran pregunta que surge, la que seguro ya están pensando ustedes mientras me escuchan, y que revolotea en cada foro y en cada comentario de este vídeo, es ¿qué significa exactamente muy especial? Es un amor que perdura en el recuerdo, un cariño que se mantiene vivo a pesar del paso del tiempo y las circunstancias. Es una amistad profunda y sincera, construida sobre las bases de experiencias compartidas y respeto mutuo. ¿O es quizás una puerta que sutilmente todavía no está completamente cerrada, una posibilidad que flota en el aire esperando el momento adecuado? Las palabras de Can, aunque contundentes en su afirmación, dejan esa ambigüedad deliciosa que tanto nos gusta en el mundo del cotilleo, ese espacio para la especulación y la imaginación, pero también nos dan una pista muy clara y reconfortante. Demet Özdemir ocupa un lugar privilegiado en su vida, un rincón especial que el tiempo no ha logrado erosionar. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del espectáculo. A veces nos da la impresión de que todo es fachada, de que todo es un montaje, de que las relaciones se construyen y se deshacen al ritmo de las estrategias de marketing y las necesidades de las productoras. Pero hay momentos como este en los que vemos destellos de autenticidad, destellos de humanidad, que nos recuerdan que detrás de los personajes, detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, hay personas con sentimientos reales, con historias complejas, con conexiones que trascienden el brillo efímero del estrellato. La confesión de Can Yaman es uno de esos destellos, una muestra de que el corazón sigue latiendo y los afectos perduran, incluso en medio del torbellino de la fama. Además, el hecho de que haya sido en España donde haya hecho esta confesión es también significativo. España ha sido un mercado extraordinariamente importante para Can Yaman, donde ha cosechado una legión de fans leales y entregados, y donde su figura es valorada no solo por su atractivo, sino también por su profesionalidad y su carisma. Que elija este escenario para compartir algo tan personal, algo que revela una parte tan íntima de su vida, dice mucho de la confianza que tiene en el público español y en los medios de comunicación de este país. Es como si al estar rodeado de ese cariño incondicional y esa admiración sincera, se sintiera más libre, más seguro y más cómodo para expresarse, para abrir su corazón y compartir lo que siente. Es un gesto de reciprocidad, una forma de agradecer el apoyo recibido. Podemos imaginar la presión que debe sentir un actor de su calibre. Constantemente se le relaciona con diferentes personas, se especula sin cesar sobre su vida amorosa, se analizan cada una de sus apariciones públicas en busca de indicios, de pistas, de exclusivas. Y en medio de todo ese ruido mediático, de esa constante atención, que él decida destacar la importancia de una persona en concreto, de nombrar a Demet Özdemir y calificarla de muy especial, es un gesto muy poderoso. Es como decir, sí, soy una figura pública, vivo bajo los focos, pero también tengo mis afectos, mis vínculos importantes, mis recuerdos que atesoro, y esta persona, Demet Özdemir, es uno de ellos. Es un acto de valentía y de autenticidad en un mundo que a menudo premia la cautela y la reserva. Pensemos en los fans de Erken Cikus. Muchos de ellos, me incluyo entre ellos, nos enamoramos perdidamente de la pareja que formaban Can y Demet en la serie. Vivimos sus amores, sus desencuentros, sus reconciliaciones como si fueran propios. Y saber que para él, para Can, sigue siendo muy especial, es como un regalo, un bálsamo para el alma de esos seguidores.
Es como si esa magia que vivimos en la pantalla, de alguna manera, persistiera, como si la conexión que sentíamos entre ellos tuviera un eco en la realidad. Y eso es hermoso, ¿no creen? Es mantener viva la llama de esos recuerdos tan bonitos que nos regalaron, es sentir que algo bueno y genuino ha existido y que, de alguna forma, sigue existiendo. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Veremos a Can y Demet juntos de nuevo, quizás colaborando en algún proyecto, reencontrándose en la pantalla chica, o quién sabe, en una reconciliación sentimental que haga historia. Amigos míos, no tenemos la bola de cristal, no podemos predecir el futuro con certeza. Pero lo que sí tenemos son las palabras de Can Yaman, y son palabras que invitan a la esperanza, a la ilusión, y sobre todo, a mantener viva esa chispa que tantas personas conectaron con ellos. Son palabras que alimentan la narrativa de un amor que trascendió la ficción, de una conexión que se niega a desaparecer. Esta confesión de Can Yaman en España no es solo una noticia más del mundo del corazón, una más para el archivo de las relaciones entre famosos. Es un recordatorio potente de que las conexiones humanas son profundas y complejas, de que hay personas que dejan una huella imborrable en nuestras vidas, de que los recuerdos compartidos tienen un poder inmenso y de que a veces esas huellas se vuelven más visibles y significativas con el paso del tiempo. Es la confirmación de que algo importante existió entre ellos, algo que él valora profundamente y que, de alguna manera, sigue latiendo en su corazón, un eco de un tiempo pasado que él no olvida. Así que la próxima vez que vean una entrevista de Can Yaman, o una foto suya navegando por las redes sociales, o lean alguna noticia sobre él, recuerden estas palabras. Recuerden que Demet Özdemir es muy especial para él. Y piensen en todo lo que eso implica, una historia compartida que marcó un antes y un después en sus carreras y en sus vidas personales, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia, y un cariño que, aunque pueda ser diferente ahora, aunque las circunstancias hayan cambiado, sigue siendo profundo y sincero. Es la evidencia de que las grandes historias de amor, incluso las que terminan, dejan una marca imborrable. Ha sido un placer, como siempre, desgranar esta noticia con ustedes, queridos seguidores. Ver cómo las emociones y los sentimientos siguen teniendo un peso importante, cómo el corazón a menudo habla más alto que la lógica, incluso en la vorágine del estrellato y la exposición mediática. Es una muestra de que, a pesar de todo, seguimos siendo humanos, con anhelos, con recuerdos y con afectos que nos definen. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta confesión de Can Yaman? ¿Creen que hay algo más allá de las palabras, algún indicio de una posible reconciliación o de una relación más allá de la amistad? ¿Qué les pareció la pareja que formaban en pantalla? ¿Por qué creen que su química traspasaba tanto la pantalla? Déjenme sus comentarios, sus impresiones, sus reflexiones. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y sentir esa comunidad que hemos creado juntos. Si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis, no olviden darle un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que disfrutaron de esta pareja y que sienten curiosidad por saber qué hay detrás de los focos. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque siempre tenemos noticias jugosas y análisis que les encantarán. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Ha sido un verdadero placer compartir este momento con ustedes, este análisis sobre una noticia que sin duda ha removido algo en nuestros corazones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho, mantengan la ilusión viva y sigan disfrutando de la vida con intensidad y con amor. Chao, chao.